Amigos, amigas, nuevamente como cada semana con ustedes en Canal 37 Extra Plus con su programa Espíritu y Materia. Como dijimos, semanalmente llevamos temas que son de interés para la familia, para la comunidad, personalmente, con el objetivo de tener un momento de reflexión, de conocimientos y de interactuar, aunque sea mentalmente, con los temas que aquí estamos tratando para todo nuestro beneficio. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Ahí los esperamos para atenderlos en sus necesidades de consulta, masajes, terapias, también sauna. Tenemos productos en nuestra tienda que los puede llegar a ver para visitar o llevar sus recetas. Y además tenemos cursos. Semanalmente estamos dando todo el año cursos, generalmente de medicina natural y acupuntura, pero también en cursos más cortos, masajes. Ahorita estamos dando el quiropráctico, por ejemplo, y en el mes de junio estaremos dando el curso de auriculoterapia, o sea, esa terapia que es de poner en nuestras orejitas semillas, agujas, balines. Estamos invitándolos pues para que a partir de ya se pueden inscribir. Vamos a estar dando esta preparación que ya la venimos dando por varios años. Recuerden que tenemos alrededor de 23 años de dar diferentes tipos de cursos. Unos se hacen más populares que otros, pero siempre estamos en ello. Bien, amigos, vamos a tratar hoy un tema que es, como dijéramos, es vital. Es un tema muy natural de sobrevivencia. No necesitan muchas veces mucha preparación para saber que tenemos que preparar nuestros alimentos desde el punto de vista de sembrarlos, de conservarlos, de saberlos usar. Vamos a hablar de la agricultura y en parte también de la ganadería, pero no de la actual, sino que vamos a hablar haciendo una comparación de la agricultura y la ganadería en nuestro medio mesoamericano, por lo menos, o sea, de Centroamérica y México, de hace unos 70 años, como quien dice, después de la Segunda Guerra Mundial, hacia nuestros días, cómo se ha comportado esa agricultura en nuestro medio, cuánto nos ha afectado, qué nos ha beneficiado, cuáles son las proyecciones dentro de nuestro diálogo, que es un diálogo de ciudadano. Me decía el otro día un paciente, ¿y usted cómo hace para saber tanto? Habla de un tema, habla de otro tema. Le digo, bueno, siempre hemos sido personas curiosas, estudiosas, investigadoras, y lo que decimos es que lo hemos investigado. Para ir más a fondo sobre cada detalle, para eso están los expertos. Pero en temas que no son de la salud, por ejemplo, natural, pues somos ciudadanos, también tenemos otras, digamos, profesiones que nos auxilian para conocer alguna información de este tipo. Y sobre todo, debemos ser todos ciudadanos activos. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, debemos tratar de procesarlo según nuestro conocimiento y nuestros recursos, para no solo ser, como decíamos un tiempo que yo estudiaba, autómatas. Autómata es el que lo empujan y ahí va volado. Tenemos que tener como nuestras propias criterios y nuestros propios conocimientos y atenernos pues a eso para llevar una vida mejor. Entonces, en cuanto a la agricultura, no diríamos el nacimiento, sino los tipos de agricultura que se hacían en el pasado y lo que se hacen ahora, también tenemos que separar dos cosas. Uno es la agricultura de subsistencia, o sea, la del arroz, la de los frijoles, la del maíz y algunos otros productos, y otra cosa es la agricultura que están pensando los inversionistas, es decir, motivados ya sea por mercados externos a sembrar ajonjolí, a sembrar cacao, a sembrar palma africana, a sembrar muchos otros productos, lo mismo el ganado, ¿verdad? Tipos de ganado. Entonces hay como dos ambientes muy grandes. Desafortunadamente, puedo decir que la parte que produce más tiene más dificultades y es más o menos para el consumo, y el mercado, llamemos un poco interno regional, y no se están produciendo las cosas grandes que llegamos para la exportación. Anteriormente fue el algodón, que tiene una, no sé si buena o triste historia en nuestro país, y así los españoles cuando vinieron encontraron la zarzaparrilla
que curaba las enfermedades de la sangre y de las enfermedades genitourinarias, y sembraron como locos desde México hasta Honduras y parte de Nicaragua zarzaparrillas para llevar al Nuevo Mundo, al mundo viejo. Entonces, así cada vez los inversionistas, los políticos, inclusive los inversionistas, están pescando por todos lados que tiene mercado. Y entonces la economía que nosotros vivimos en el campo agrícola está con la incidencia de los mercados, y en los mercados están las bolsas y están los acuerdos, y entonces hace que los precios fluctúen, suben y bajan, y muchas veces Nicaragua produjo, por ejemplo, bastante frijol y de repente no lo puede colocar, de repente quiere comprar arroz afuera porque se compra arroz afuera y entonces sale más caro, o los otros países. Entonces hay una negociación, así como el petróleo que ahora está de moda, y entonces la alimentación no descansa exactamente sobre esas grandes producciones, sino sobre la producción de aquella parcela familiar que existe allá tierra adentro y de una manera casi ancestral, vamos a decir. Bueno, pero yo solo estoy dando una motivación para que ustedes vayan anibrando el hilo. Para este tema me acompaña hoy el ingeniero Luis Valles. Él es agrónomo e investigador, entonces él tendrá bastantes cosas que decirnos, y le voy a pedir que se presente, agradecerle su participación y aceptar la invitación, y que de una vez haga una semblanza de lo que estamos tratando de transmitirles a ustedes de la agricultura de unos 50, 60 años atrás a la de hoy, desde el punto de vista de las parcelas de las familias y también desde el punto de vista de los industriales. Por favor, Luis, presente. Hola, bueno, mi nombre es Luis Vallés, yo soy investigador científico, investigo y sigo estudiando temas de salud de forma radical y trato de mantenerme yo y toda mi familia lo más sano posible y ser un ejemplo de salud. Pensamos que la vida sin salud no es vida. Una persona enferma no vive. Está sufriendo, está con dolores, está cansada, está desanimada, está deprimida. Nosotros estamos por la salud y estamos produciendo alimentos y productos para mejorar la salud de forma holística, tanto productos para sus plantas, para sus animales, para usted y para su familia, y los comercializamos todos los fines de semana en un lugar maravilloso, que es al aire libre, con sol, con animales, con plantas medicinales, con alimentos naturales al 100%, pupusas, guirilas, rosquillas, cafecito, chocolate rico. Pueden llegar al Parque Nacional de Ferias, ahí los esperamos en la quinta terraza, en la sección de medicina natural, y además pueden disfrutar de terapias energéticas naturales, bioenergéticas, para mejorar su salud, para desinflamarse, para quitarse esos dolores crónicos que hace años que tiene, con la electroterapia, magnetoterapia, terapia piramidal, conexión a tierra, diálisis percutánea para que se desintoxique, para que se nutra, para que mejore y se va a ir relajado, se le van a ir sus dolores, va a descansar, va a dormir de maravilla después de recibir estas terapias energéticas naturales. También estamos en Lindavista Norte, los semáforos de Lindavista, al tope al agua, ahí en la vuelta me voy a doblar hacia Casa Pelaza Colinca, doblan como Cabanal Parque de Expica, cuarta casa mano derecha, y nos pueden llamar al 88 54 87 30, que es un número de Claro, o al 81 45 84 96, que es número de Tigo y es un Telegram. Bueno, el tema de hoy me encanta porque es un tema un tema que mi primera profesión, digamos, fue la agronomía, pero una agronomía siempre enfocada a lo orgánico, a la salud, y motivada en función de mejorar la salud. Siempre desde que estaba en la universidad yo abogué porque nos enseñaran agricultura orgánica, y eso me provocó problemas porque en las universidades, por desgracia, las universidades agrícolas de prácticamente todo el planeta están muy controladas por la industria agrotóxica, la industria de las semillas, la industria de los venenos.
la industria de los cidas, ¿no? De los fungicidas, de los insecticidas, pesticidas, de todos los herbicidas y también homicidas, porque al final la gente se acaba muriendo por culpa de todos esos tóxicos. Y esa industria resulta que es uña y mugre con toda la industria farmacéutica, la industria médico-farmacéutica. A veces es la misma industria la que produce los venenos agrícolas, que también afectan a los seres humanos, y la que produce medicamentos para aliviar, porque el medicamento que cura ya saben ustedes que no es rentable, y el paciente que se cura pues es un cliente que se pierde para la industria, entonces eso no conviene. Entonces los alimentos, la industria alimentaria, que es familia de la industria farmacéutica, ellos es todo lo contrario de lo que decía Hipócrates, ¿no? En vez de decir que tu alimento sea tu medicina, ellos dicen que tu alimento sea tu veneno y que tu veneno sea tu alimento. Y cuanto más envenenado estás, más enfermo estás y puedes llegar a nuestras farmacias donde te vamos a entender de maravilla, ¿verdad? Para que te sigamos envenenando más y cronificándote más tus enfermedades. Las universidades agrícolas, de agricultura, y las universidades médicas son las universidades más controladas por la industria, la tercera industria más potente. Después del armamento y después del narcotráfico viene la industria farmacéutica, que, bueno, todos sabemos que ha cometido grandes crímenes, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso todo esto. Entonces, la agricultura, hay varios tipos de agricultura. Y en Nicaragua también, como en todo el planeta, ¿verdad? Aquí no se escapa nadie de la agricultura industrializada, que es una industria, la actual agricultura industrializada, convencional, agrotóxica, es una agricultura que surge aproximadamente, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y el surgimiento tiene una lógica. Después de la Segunda Guerra Mundial había una capacidad instalada de venenos muy grande, de explosivos, una capacidad de producción de explosivos gigantesca, también de maquinaria pesada para hacer tanques, para hacer vehículos de transporte militar, camiones, etcétera, etcétera. Y toda esa industria tenía que tener una salida. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a introducir el laboreo masivo de tierras, vamos a introducir los fertilizantes químicos, y ahí van a ir a parar todos los explosivos, y después vamos a introducir muchos controladores de plagas usando las armas químicas que se habían producido para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí comienza un uso masivo de fertilizantes, de agrotóxicos, de venenos, y en la mayor parte de los países la gran producción, ¿no? El latifundio otra vez, porque todo esto, claro, para usar estas grandes máquinas, para usar los aviones que fumigan, pues se necesitan extensiones muy grandes y además del mismo cultivo para producir grandes cantidades de alimentos vacíos, porque en realidad a lo que nos ha llevado esta agricultura masiva industrial es a tener unos alimentos que no tienen nutrientes, no tienen vitaminas, no tienen minerales. Para lo más que sirven es para, por ejemplo, el maíz, uno de los mayores usos que se le da al maíz, ¿no? Pues para alimentar cerdos, para alimentar pollos, igual que la soya, para producir aceite de soya, que es un aceite que está muy envenenado por un producto que se llama glifosato, que acaba matándonos el órgano más importante que tenemos, que es la microbiota intestinal. El glifosato, cuando nosotros nos comemos un gallo pinto, nos comemos una tortilla que está ya muy tratada en todo el planeta de glifosato, nos envenena el intestino, nos envenena la flora intestinal y después, lógicamente, comienza, el maíz lo convierten en fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, que se le pone a todo tipo de comidas procesadas, y eso acaba produciéndonos hígado graso, nos acaba produciendo fibrosis hepática, cirrosis hepática, cáncer hepático, diabetes, hipertensión, los triglicéridos muy altos,
problemas circulatorios, obesidad, nos acaba produciendo derrames cerebrales, cáncer, infartos de miocardio. Bueno, la fructosa de este maíz transgénico que se cultiva en grandes extensiones es la forma más rápida de enfermarse, ¿no? Consumir eso. Sí, esa es la parte trágica, ¿verdad?, del problema, y que la pregunta siempre que yo le hago a Luis, ¿y cuál es la alternativa? Que me gustaría que lo viéramos después. Es decir, yo me pongo como oyente en el programa y entonces digo, ¿y entonces qué? ¿Verdad? Con todo esto, está bien la denuncia, está bien el conocimiento, pero yo pienso que para tener un tipo de respuesta más coherente, podríamos irnos hacia atrás. Por eso estamos hablando de la historia. Por el caso, por ejemplo, nuestros abuelos, tal vez, sembraban su maíz, allá por Jinotega, que me tocaban los míos, ¿verdad? Matagalpa, sembraban su maíz, dejando semilla de la cosecha anterior, sembraban sus frijoles, donde se podía desecando su arroz, sembraban tubérculos, frutas, hortalizas, que se dan mucho en esa zona. Entonces, esos productos que sembraban nuestros ancestros, hablemos de unos 70, 90 años, quizás los 100 algunas veces. No, 50. ¿Verdad? 50. Sí, no, yo lo digo por esto, por mi edad. Si yo hablo de los abuelos, tendrían que ser como 90, ¿verdad? O más. Entonces, por eso que tiro el número de esa cantidad en este ejemplo. Entonces, la pregunta que me gustaría, o el comentario que me gustaría que hicieras, Luis, en base a lo que estabas hablando antes, esa agricultura antañona, ¿cómo era? Bueno, yo más que enfocarme, claro, esa agricultura era una agricultura campesina, indígena, que buscaba mucho la autosuficiencia en todos los ámbitos, ¿no? Allí se producían frutas, se producían verduras, se producían huevos, se producía pollo, se producía cerdo, se producía la cuajada, el queso, la carne, bueno, incluso las fibras para hacerse los zapatos, para hacer diversos, la madera, la energía para no tener que consumir energía externa, era la leña de siempre. Bueno, pero ahora, todo eso mismo que se podía hacer antes, una producción muy diversificada, donde había fruta durante una buena temporada del año, y también se hacían conservas de los vegetales, se hacían confituras, se hacían mermeladas y cosas para conservar. Y la producción duraba todo el año, ¿no? Había alimentos todo el año y de muy buena calidad. Bueno, esta tecnología actualmente se ha mejorado. Hay una ciencia que se llama la agroecología. La agroecología es la ecología aplicada a la producción agrícola y ganadera. Entonces es una producción muy diversificada. Cuando se aplica científicamente es extremadamente muchísimo más productiva, y algo que está muy de moda la palabra, pero no encuentro otra, que es la palabra sostenible. Cuando decimos sostenible, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que estamos produciendo ahora, pero nuestros nietos, nuestros bisnietos van a poder seguir alimentándose de la misma tierra de la que nos alimentó a nosotros. No les vamos a heredar, como está pasando a muchos productores, que los han engañado con los venenos agrotóxicos, con los herbicidas, que les dice que les facilita, que les incrementa los rendimientos, tal vez momentáneamente, pero después comienzan a caer estrepitosamente y no hay forma de cosechar nada aunque se le ponga ningún químico, que dicho sea de paso, están carísimos en los últimos meses con la crisis de esta situación mundial, pues el precio de estos insumos es un precio estratosférico, es inaccesible para la mayor parte de los productores que los han estado usando, los pequeños y medianos productores que han estado usando estas tecnologías agrotóxicas durante decenas de años, pues ahora ya no pueden. Entonces, volver a estas tecnologías agroecológicas que han sido muy censuradas y que han sido cooptadas. Yo conozco gente que supuestamente estaba dirigiendo facultades de agroecología y ahora están trabajando para las instituciones de la agricultura agrotóxica mundial, ¿verdad?, que están controladas por las grandes transnacionales agrotóxicas.
Pues esa tecnología existe y nosotros como Nutrime promovemos varias, por ejemplo los hongos micorrizos, que casi ningún estudiante de agronomía sabe qué es ni para qué sirve, y es la simbiosis más importante, posiblemente la simbiosis más importante del planeta, no es desconocida y es ocultada sistemáticamente por estas facultades que enseñan lo que le conviene a la industria agrotóxica, no lo que le conviene a los productores. No se enseñan los beneficios de la microbiología efectiva, que son bacterias, son protozoos, son levaduras, son hongos simbióticos de las plantas, tanto que viven en las raíces de las plantas, con las raíces y dentro de las raíces, como en las hojas y dentro de las hojas, los minerales marinos iónicos, que son productos... pero esos puntos son bien técnicos. Yo me refería a una cosa más pragmática. O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, aquí debe haber actualmente, no sé si vos conocés que han andado en el campo, qué comunidades aquí en Nicaragua perseveran en un tipo de agricultura más de autosuficiencia, llamemos que se llama ahora, y que pueden, cooperativas, si es que hay, que manejan principios de agrosistemas ecológicos, son experimentos, o se promueven a nivel nacional, sí. O por ejemplo, yo tuve una finca de autosuficiencia hace muchos años también, cuando no se hablaba tanto, hasta con energía eólica y todo eso, pero ¿qué es lo que lo bombardea todo eso? Si alguien tiene, o si existen comunidades, todos esos carros repartidores que van por todas las comunidades, deshacen todo, la radio, la televisión, por su publicidad, por supuesto, la innovación, el inmediatismo, el que los campesinos o las personas que se preparan en áreas rurales quieren venir a las ciudades o salir fuera del país. O sea, hay un movimiento sociológico, un movimiento económico, un movimiento de desesperación también que hace que cualquier cosa esté en crisis. Sí, se hacen muchos esfuerzos y algunos han dado muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, todos los programas de agricultura familiar que se han impulsado, con las gallinas, el chanchito, esto, lo otro, a veces con plantas frutales, plantas medicinales, bueno, pues se ha hecho un intento. Lo que pasa es que a veces esos intentos están en manos de gente que no tiene el conocimiento que se necesita, otros no tienen la voluntad tampoco, ¿no? Y hay otros que no hacen las cosas, no las hacen del todo. También eso desde un punto de vista gubernamental. También desde un punto de vista no gubernamental, pues hay instituciones que también han trabajado en este sentido, ¿no? Por ejemplo, está el Movimiento de Agricultura Orgánica, está un grupo de producción agroecológica de Nicaragua, el GEPAE. Hay varias instituciones pero también pasa lo mismo, ¿no? Que quieren, pero no tienen el conocimiento, a veces no tienen los recursos para impulsarlo más. Se han hecho intentos de hacer las cosas, pero claro, siempre se tropiezan con esta ideología universitaria pasa lo mismo que con la medicina, ¿no? En las escuelas de medicina solamente no se enseña medicina natural prácticamente, nos enseñan nutrición, nos enseñan ejercicio físico, nos enseñan las técnicas energéticas naturales, la acupuntura, la magnetoterapia, la terapia piramidal, la alimentación sana. Hace unos años se hizo un estudio en Nicaragua con productores agroecológicos y se observó que el volumen de producción de las fincas ecológicas triplicaba la producción de las fincas de la tecnología tóxica, de la tecnología del veneno. Triplicaban la producción y no solamente triplicaban la producción, proporcionaban una gran cantidad de empleo y se llegó a estimar que si toda la superficie agrícola de Nicaragua se destinara a la producción agroecológica, usando las tecnologías y usando la misma cantidad de mano de obra que usaban estas parcelas orgánicas agroecológicas, que solo usaban la mitad de la tecnología agroecológica. ¿Qué productos recordás que estaban trabajando? Pues producían frutales, yuca, sorgo, maíz, frijoles, ajonjolí, bueno, de todo, aguacate. Eran como paraísos terrenales realmente, ¿no? Y no solamente eso,
en áreas pequeñas. No, del país en norte. En toda Nicaragua. Habían expresiones en Chinandega, en Carazo, en Nueva Guinea, por todos lados. Y incluso después se hizo otro estudio un poco más a profundidad y había una familia que en una parcela muy chiquitita, como de 3 manzanas, generaba 6 empleos permanentes todo el año y tenían los ingresos extraordinariamente altos, ¿no? Generaban, hace como 8 o 9 años, estaban generando... ¿Pero por qué fracasan? No fracasó, ¿O porque no se multiplican? Era totalmente exitosa. Pues por lo mismo, porque una vez, gracias por la pregunta, ¿por qué no? Bueno, pues en una ocasión tuve la oportunidad de conversar con un rector de una universidad, que en paz descanse, no voy a decir su nombre, ya falleció. Era una universidad muy importante en Nicaragua y yo le dije, mire, esta tecnología de los hongos micorrizos es extraordinariamente efectiva porque en Cuba se ha demostrado, en El Salvador y en casi todo el planeta, la gente que trabaja con estos hongos ha encontrado que en promedio el incremento de producción es de más del 40% y que los costos se reducen a menos de la mitad. Y el alimento es mucho más sano porque no se necesita tanto veneno. Bueno, es una cosa extraordinaria. Casi como el motor de agua. ¿Y qué pasó? Sí. Y el rector me queda viendo. Y yo me imagino que en su cabeza pensaba, este ingenuo de que me está hablando. Falta de conocimiento muchas veces. Este ingenuo de que me está hablando. Y me dicen, nosotros ya hemos comprobado esto que tú me estás diciendo. Es verdad, esto funciona. Pero esto no se va a enseñar. Así me lo dijo, claramente. O sea, más claro no canta un gallo. Me lo dijo así de claro. Pero digo, esto que tú estás proponiendo no se va a enseñar porque están los intereses económicos de las grandes compañías de maquinaria agrícola, de riego, de agrotóxicos, de venenos, de productos veterinarios, de productos farmacéuticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto no lo vamos a enseñar. No nos permiten enseñarlo. No me dijo esto, ¿no? Pero yo esto ya me lo imagino, pues. O sea, cuando te dice esto, los intereses económicos no lo permiten, bueno, pues es que no lo permiten, entonces no se va a enseñar. O sea, es como la bestia del apocalipsis, ¿verdad? Esto es una aniquilación. Van por la aniquilación de la vida en el planeta. Bueno, es un problema, vamos a llamar en este momento global, ¿verdad? Puede ser igual en la educación, ya dijiste, en la medicina, hasta en la tecnología. O sea que eso nos abre la idea, tratando de cerrar ya el tema, de que tenemos que ser siempre pensantes y beligerantes, y también innovadores en el sentido de probar las cosas. Porque hay tantos intereses y por lo menos en la microeconomía familiar tratar de clasificar, de seleccionar, de buscar cómo tener un mejor tipo de alimentos y un mejor tipo de alimentación, como es obvio. Pero solo quiero cerrar la idea de que, así como dije de globalización, hay tantos intereses de todos lados, macroeconómicos, y también, como dije, de nuestra pequeña economía, que es una lucha terrible y solo nos queda, digo yo, tratar de tener resistencia, de tener espíritu de investigación y de tratar de filtrar, por decir así, en lo mínimo algunos aspectos que pueden hacernos daño. Y para eso pues hay que unirse a la gente que esté en eso, pensar con ellos y sacar conclusiones y ver ejemplos en otros países. Por eso decía al inicio que aquellos campesinos que tienen menos tecnología, que tienen menos, ¿cómo se dice?, menos influencia del exterior, todavía me imagino yo que por la costa Caribe, por algunos lugares, manejan cosas de estas. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. Les agradecemos este voraginoso tema de la agricultura, comparándolo con la antigua y la nueva. Esperamos quizás en otro momento, Luis, seguir este tema, porque siento que no sacamos como todas las cosas de él. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa.
los esperamos para atenderlos. Nuestros teléfonos están ahí en pantalla y le voy a pedir a Luis brevemente un último consejo y que nos despide el programa, y gracias por asistir. Bueno, pues yo les recomiendo que se pongan en contacto con grupos así como de productores orgánicos, o que busquen gente que está produciendo orgánicamente. Nosotros les podemos ayudar. Nos pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, o el 88 54 87 30, 81 45 84 96, los vamos a poner en contacto. Si ustedes tienen fincas, tienen jardín, tienen parcelas, tienen un huerto, yo les recomiendo que usen los productos que hacemos en Nutrime, los hongos micorrizos, los minerales marinos iónicos, los microorganismos efectivos, los bocachis, que van a ver que tienen un resultado espectacular y van a tener alimentos más sanos, más nutritivos, con mucho mejor sabor que lo que pueden encontrar en un supermercado, ¿verdad? Muy bien, que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Hasta pronto, amigos. Gracias.